La magia de Heka revelada. El secreto mejor guardado del antiguo Egipto. ¿Qué dirías si te contara que existe un poder tan fuerte que los faraones preferían morir antes que revelarlo? Una fuerza tan antigua que hace que las pirámides parezcan juguetes infantiles. Estoy hablando de la verdadera magia egipcia, no esos trucos de Hollywood, sino el conocimiento prohibido que costó la vida a quienes se atrevieron a hablar demasiado. Aquí va un dato que va a sacudirte el mundo. Heka, el dios de la magia, no era solo otra deidad, era la clave para controlar la realidad misma. Mientras los libros de historia se obsesionan con tumbas y tesoros, ignoran convenientemente los papiros que prueban cómo los sacerdotes utilizaban conjuros ancestrales para curar enfermedades, predecir el futuro e incluso modificar la conciencia. ¿Quieres más? Hay arqueólogos que aseguran que Napoleón trajo estos secretos a Europa. Y mira lo que pasó después. ¿Por qué nadie habla de esto? Fácil, porque la sabiduría prohibida de Heka desafía todo lo que nos enseñaron. Y hoy, por primera vez en 3000 años, tendrás acceso a los mismos rituales poderosos que usaban los faraones para comunicarse con los dioses. Cuidado. Después de conocer la verdad, jamás volverás a ver el mundo antiguo, ni tu propio mundo, con los mismos ojos. 1. El origen de Heka en la creación del mundo. Antes de que los dioses pisaran la arena dorada del Nilo, antes de que las pirámides dibujaran el horizonte, existía solo el caos primordial. Y en el corazón de ese vacío latía Heka, el dios de la magia. No era un simple dios, no. Era la esencia misma de la magia egipcia, la fuerza invisible que los sacerdotes llamaban el aliento creador. Mientras Ra emergía de las aguas de Nun, Heka ya recitaba los conjuros ancestrales que darían forma a los mundos. Sus palabras eran tan poderosas que moldeaban estrellas y esculpían destinos. ¿Puedes imaginar un poder más grande que ese? Los textos más antiguos revelan que Heka no era solo un dios. Era el pegamento cósmico que mantenía la realidad unida. Sin él, el sol no saldría, los ríos no fluirían y hasta los propios dioses temblarían. Era una sabiduría prohibida, custodiada bajo llave en los templos más secretos. Los faraones creían que quien dominara los rituales poderosos de Heka podría desafiar a la muerte misma. Pero aquí va un secreto. No todos estaban preparados para cargar con ese poder. Al fin y al cabo, la verdadera magia nunca viene sin un precio. Y lo más intrigante, esta historia apenas empieza. Porque si Heka era la fuerza detrás de la creación, ¿qué más esconde en los jeroglíficos más antiguos? ¿Qué fue lo que vieron los sacerdotes que los hizo temer y venerar esta energía a la vez? El viaje apenas comienza, y cada capa revelada es más sorprendente que la anterior. 2. Heka en el período predinástico. Mucho antes de que el primer faraón unificara Egipto, las tribus del Nilo ya susurraban el nombre de Heka, el dios de la magia. En las pinturas rupestres más antiguas se hallan símbolos enigmáticos que los expertos creen que son las primeras representaciones del poder divino. Imagina esto. Un campesino del año 4000 a.C., tallando en piedra lo que creía ser la fuente de todo poder oculto. No eran simples garabatos, eran intentos de capturar lo invisible. Los arqueólogos han encontrado amuletos primitivos con formas que remiten a los símbolos de Heka, lo que demuestra que incluso en esas épocas remotas, los egipcios ya buscaban canalizar los rituales poderosos de este dios. En excavaciones en Hieracómpolis se descubrió un templo rudimentario con ofrendas que apuntan a cultos dedicados a esa fuerza mágica que más tarde sería conocida como Heka. Y aquí viene el dato más fascinante. Estos objetos eran enterrados junto a los muertos, como si la magia egipcia pudiera acompañarlos al más allá. Pero lo que realmente intriga, estos hallazgos muestran una evolución clara. Desde simples intentos por entender lo sobrenatural hasta un sistema de creencias totalmente organizado.
¿Cómo transmitían esos primeros adoradores de Heka sus conocimientos? ¿Qué secretos se perdieron con ellos? La respuesta puede estar en los próximos capítulos de esta historia increíble. 3. Heka, en los textos de las pirámides. Cuando las primeras pirámides comenzaron a rasgar el cielo egipcio, los escribas ya grababan en los muros de los pasajes sagrados los secretos más profundos de la magia egipcia. El texto de las pirámides, la colección de escritos religiosos más antigua de la humanidad, revela a Heka, el dios de la magia, como pieza fundamental en el viaje del faraón hacia la eternidad. No eran simples palabras. Cada jeroglífico era un portal hacia el poder oculto que garantizaba la inmortalidad de los reyes. Los estudiosos modernos quedaron asombrados al descubrir que aproximadamente el 10% de estos textos mencionan a Heka directamente. Que el faraón sea protegido por Heka, que Heka abra los caminos del más allá. Estas fórmulas demuestran cómo la magia divina era esencial incluso para los gobernantes más poderosos. Y lo más impactante, algunas de estas inscripciones se encontraron en cámaras secretas, accesibles solo a los sumos sacerdotes que dominaban los conjuros ancestrales. Pero aquí está el misterio que intriga a los egiptólogos. ¿Por qué ciertas fórmulas relacionadas con Heka fueron deliberadamente dañadas en algunas pirámides? ¿Fue acaso un acto de censura religiosa antigua? ¿O quizás una señal de que ciertos rituales poderosos eran considerados demasiado peligrosos incluso para los faraones? Las respuestas podrían estar en los textos que aún esperan ser descifrados. 4. Heka y el panteón egipcio. En el gran teatro divino del antiguo Egipto, donde los dioses caminaban entre los mortales, Heka, el dios de la magia, ocupaba un lugar muy especial. Mientras Ra gobernaba el sol y Osiris presidía el inframundo, Heka era la fuerza invisible que impregnaba a todas las demás deidades. La esencia de la magia divina que daba poder a sus acciones. Imagínalo. Cuando Isis utilizó sus hechizos ancestrales para resucitar a Osiris, era Heka quien prestaba el poder oculto detrás de las palabras. Los textos sagrados revelan relaciones fascinantes. Tot, el dios de la sabiduría, era considerado el archivista de los encantamientos de Heka. Isis, la gran maestra que dominaba sus rituales poderosos, e incluso el temido Seth, intentó corromper la magia egipcia para fines oscuros. Y aquí va un detalle poco conocido. En ceremonias secretas, los sacerdotes invocaban a Heka antes que a cualquier otra deidad, como si él fuera el combustible que hacía posible toda comunicación con lo divino. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Por qué, entonces, Heka no recibía el mismo protagonismo en los templos que otros dioses? ¿Acaso los egipcios temían representar visualmente lo que no podían comprender del todo? ¿O habría una razón aún más profunda para mantener la sabiduría prohibida bajo velos de misterio? Los próximos capítulos pueden darnos pistas sorprendentes. 5. Heka, en los textos de los sarcófagos. Cuando el imperio egipcio alcanzó su máximo esplendor durante el Reino Medio, los secretos del antiguo Egipto sobre la vida después de la muerte se hicieron más accesibles, aunque no menos misteriosos. Los textos de los sarcófagos, grabados en los ataúdes de madera de nobles y altos funcionarios, muestran cómo Heka, el dios de la magia, se convirtió en guía esencial en el viaje hacia el más allá. Ya no era privilegio exclusivo de los faraones. Ahora, cualquiera que conociera los rituales poderosos podía aspirar a la eternidad. Los egiptólogos quedaron maravillados al descubrir que se han catalogado unos 1200 conjuros diferentes en estos textos, muchos de ellos invocando directamente el poder oculto de Heka. Que Heka abra mis caminos, que la magia de Heka me proteja de los demonios. Estas fórmulas muestran cómo la magia egipcia se democratizaba. Pero, ojo, conocer las palabras no era suficiente. Había que comprender los gestos, las ofrendas y, sobre todo, la intención detrás de cada hechizo ancestral.
Lo más intrigante, algunos sarcófagos presentan variaciones curiosas en los mismos encantamientos. ¿Fueron errores de los escribas o intentos deliberados de adaptar la sabiduría prohibida a distintas regiones y creencias locales? Esa podría ser la clave para entender cómo evolucionó la religión egipcia y cómo Heka siguió en el centro de todo, incluso cuando todo lo demás cambiaba. 6. El libro de los muertos y la magia de Heka. Cuando floreció el Imperio Nuevo, los secretos del antiguo Egipto sobre la vida después de la muerte alcanzaron su máximo nivel de sofisticación. Y Heka estaba en el corazón de esa revolución espiritual. El libro de los muertos, lejos de ser un simple manual del más allá, era en realidad un compendio de magia divina que transformaba al difunto en un ser de luz. Y adivina qué, casi un tercio de sus hechizos empezaban con la misma invocación. Por el poder de Heka, estoy protegido. Los papiros mejor conservados revelan técnicas extraordinarias. El alma aprendía a transformarse en un ave fénix, a navegar la barca solar e incluso a desafiar a dioses iracundos. Todo gracias a los rituales poderosos de Heka. Pero aquí viene el detalle más sorprendente. Algunas versiones contenían atajos mágicos, donde el nombre de Heka podía reemplazar decenas de otras fórmulas. Era como si los sacerdotes hubiesen descubierto que la magia egipcia tenía una llave maestra, y esa llave era el propio dios de la magia. Sin embargo, persiste un misterio. ¿Por qué ciertas tumbas tienen versiones radicalmente diferentes del mismo hechizo? ¿Fue un caso de plagio espiritual en el mundo antiguo? ¿O evidencia de que distintas escuelas sacerdotales competían por controlar la sabiduría prohibida? Los rollos de papiro aún guardan secretos que podrían revolucionar nuestra comprensión del más allá egipcio. 7. Heka en la medicina y los rituales cotidianos. ¿Te imaginas ir al médico y salir con un hechizo? En el antiguo Egipto, eso era totalmente normal. Heka, el dios de la magia, no vivía solo en los templos sagrados. Estaba en las calles, en los hogares y sobre todo en las prácticas de sanación. Papiros médicos como el de Ebers revelan recetas extraordinarias, mezclas de hierbas acompañadas de conjuros ancestrales que invocaban el poder oculto de Heka. Un remedio para el dolor de cabeza, por ejemplo, podía incluir mirra, miel y un encantamiento para expulsar a los demonios del cráneo. Pero la influencia de la magia egipcia iba mucho más allá de la medicina. Amuletos con el nombre de Heka eran usados por mujeres embarazadas, comerciantes e incluso agricultores que querían proteger sus cosechas. Lo más curioso, muchos de esos objetos tenían pequeñas variaciones en los hechizos, como si cada artesano adaptara los rituales poderosos según las necesidades individuales. Y aquí está el detalle fascinante. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que incluso los niños llevaban pequeños encantamientos de Heka en sus collares. Sin embargo, queda una gran duda. ¿Cómo equilibraban los egipcios esta magia divina con conocimientos médicos tan avanzados para su época? ¿Potenciaban realmente los hechizos, los efectos de los remedios? ¿O era la fe en Heka el verdadero ingrediente secreto detrás de las curaciones milagrosas? Tal vez las respuestas estén escondidas en los papiros que aún esperan ser traducidos. 8. Influencia de Heka en el período tardío. Cuando Egipto comenzó a abrirse al mundo mediterráneo, ocurrió algo extraordinario con el culto a Heka, el dios de la magia. Los faraones de la dinastía 26, en un movimiento brillante, convirtieron la magia egipcia en un producto de exportación espiritual. Templos como el de Philae se transformaron en verdaderos centros internacionales de sabiduría prohibida. Griegos, fenicios y nubios acudían a aprender los rituales poderosos del dios. Y mira qué ironía, cuanto más poder político perdía Egipto, más se expandía su influencia mágica. Los arqueólogos han hallado evidencias fascinantes de este sincretismo. Estelas donde Heka aparece con atributos de Apolo,
papiros bilingües con hechizos traducidos al griego, e incluso amuletos híbridos que combinaban símbolos egipcios y fenicios. Pero lo más impresionante es que, en medio de toda esa mezcla cultural, el núcleo de los conjuros ancestrales se mantenía intacto, como si la esencia del poder oculto de Heka fuera inalterable, incluso bajo nuevas formas culturales. Esto nos lleva a un enigma fascinante. ¿Por qué precisamente cuando Egipto estaba más vulnerable militarmente, su magia divina se volvió más influyente que nunca? ¿Era una forma de resistencia cultural? ¿O prueba de que ciertos conocimientos son realmente atemporales? Tal vez los misteriosos desarrollos del período grecorromano aún tengan mucho que enseñarnos. 9. Heka en la época grecorromana. Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto, algo fascinante ocurrió con el culto a Heka, el dios de la magia. Los griegos, lejos de rechazar la magia egipcia, la abrazaron con entusiasmo. Pero le dieron un toque helénico muy particular. Los papiros mágicos griegos, descubiertos en Oxirrinco, revelan una mezcla explosiva. Invocaciones a Heka junto a Zeus, fórmulas en hierático mezcladas con versos homéricos y hasta adaptaciones insólitas de los rituales poderosos al gusto de los nuevos gobernantes. ¿Quién diría que los secretos del antiguo Egipto terminarían traducidos al griego koiné? Los romanos fueron aún más allá. Ya en pleno siglo II d.C., los soldados imperiales llevaban amuletos con el nombre de Heka, ahora latinizado como Hecateius, para protegerse en batalla. Lo más curioso, mientras en Roma se perseguía a magos y hechiceros, en Egipto los templos de magia divina seguían operando abiertamente, con el beneplácito de las autoridades. Y aquí va el detalle que trae locos a los historiadores. Algunos de los papiros mejor conservados fueron encontrados en antiguos basureros. ¿Será que los romanos no valoraban los conjuros ancestrales? ¿O estaban intentando deshacerse de algo que consideraban demasiado peligroso? Pero el verdadero misterio es este. ¿Cómo logró el culto a Heka mantener su esencia tras siglos de dominación extranjera? ¿Qué nos dice eso sobre la resiliencia del conocimiento prohibido? Y, más importante aún, ¿cómo llegaron esos saberes hasta nosotros? Las respuestas podrían estar en el legado sorprendente que estás a punto de descubrir. 10. El legado de Heka en la cultura moderna. Créelo, Heka, el dios de la magia, está más vivo hoy que nunca lo estuvo en el antiguo Egipto. Desde la alquimia del Renacimiento hasta los rituales de la Golden Dawn, desde los grimorios medievales hasta los libros de autoayuda espiritual, la magia egipcia ha dejado huellas profundas en nuestra cultura. Los egiptólogos se ríen al ver conjuros de Heka vendidos por internet, pero aquí va el gran giro. Muchos de esos pseudo-rituales contienen fragmentos auténticos de hechizos ancestrales, distorsionados por el tiempo, sí, pero aún reconocibles. ¿Quién habría imaginado que los secretos del Nilo acabarían siendo tendencia en TikTok? En el cine y los videojuegos, la influencia es aún más clara. Cada vez que un personaje invoca fuerzas antiguas con palabras en jeroglíficos, estás presenciando el eco lejano de los rituales poderosos de Heka. Incluso la franquicia de Mami, con todos sus errores históricos, acertó en una cosa. Retrató la magia divina egipcia como una fuerza que debe tomarse en serio. Y lo más irónico, mientras tanto, en los círculos académicos, el estudio riguroso de los papiros mágicos está revelando aplicaciones insospechadas en psicoterapia y técnicas de meditación. Y esto nos lleva a la gran pregunta. En un mundo obsesionado con la tecnología, ¿por qué seguimos fascinados con estos conocimientos antiguos? ¿Será que, en el fondo, intuimos que los egipcios descubrieron algo sobre la mente humana que apenas ahora estamos empezando a comprender? ¿O será que, como los griegos y romanos antes que nosotros, simplemente no podemos resistirnos al poder oculto de una buena historia mágica?
La respuesta: tal vez debas empezar tu propio viaje de descubrimiento. Conclusión. Y ahora dime, después de todo lo que acabas de descubrir, ¿realmente crees que la magia egipcia es cosa del pasado? ¿O será que Heka sigue por ahí, esperando que personas como tú redescubran su poder oculto? Piénsalo bien. ¿Cuántas casualidades en tu vida podrían haber sido influenciadas por fuerzas que la ciencia aún no comprende? Ahora es tu turno de actuar. Comienza hoy mismo. ¿Cuál de estos secretos del antiguo Egipto vas a investigar primero? ¿Los hechizos ancestrales de Minamessintosén de protección? ¿Las técnicas de sanación con magia divina? ¿O tal vez la verdad detrás del conocimiento prohibido que no nos enseñan en la escuela? No dejes que esta llama se apague. Haz clic en suscribirte y activa la campanita, porque la próxima semana revelaré el ritual completo de Heka para atraer abundancia. Y sí, te mostraré los papiros originales que prueban que funciona. ¿Quién sabe? Tal vez tu nombre entre en la historia como la persona que resucitó los mayores misterios del antiguo Egipto.